Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del congresista de la República por las filas del partido político Frente Amplio, el doctor José Luis Ancalle. Señores, en estos días el Congreso de la República viene realizando entrevistas para elegir a los 5 magistrados al Tribunal Constitucional. Habida cuenta que de los 7 integrantes del Tribunal Constitucional, 5 están prácticamente con su mandato vencido, hace 5 años, y a pesar, hace 2 años, y a pesar que tienen su mandato vencido, siguen ejerciendo, algo terrible, porque se entiende que si ya venció el mandato, ya no debo de continuar en ejercicio de mis funciones porque ya perdí legitimidad. Pero sin embargo, eso viene ocurriendo en nuestro país, desde que se ha querido cambiar o buscar los reemplazos para los miembros del Tribunal Constitucional, ha habido sectores de nuestro país que se han opuesto, e incluso cuando este Congreso también quiso al inicio cambiar, hubo sectores de la prensa que también se opusieron. Pero finalmente los congresistas de la República tal parece que se han puesto de acuerdo y van a lograr esta tarea que es competencia única y exclusiva del Congreso de la República. Esperemos que en lo que queda de su mandato puedan lograr elegir a esos 5 nuevos tribunos que van a ir al Congreso, al Tribunal Constitucional, institución que es fundamental, pero a veces tenemos un tribunal que la verdad que no está a la altura de las circunstancias. Señor José Luis Ancalle, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Tino? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál es la función primordial del Tribunal Constitucional? Bueno, son los encargados de la interpretación de la norma de nuestra Constitución, y es cierto lo que usted manifiesta respecto al comportamiento que se ha tenido en anteriores oportunidades y que sí ya merece una renovación, pero tomando en consideración la postura no solamente de nuestra bancada, sino hay otra bancada como son la bancada de los morados, es que esta renovación tiene que ser con bastante transparencia, rigurosidad, responsabilidad. Se ha tenido, si bien es cierto, un año, en el primer año que hemos iniciado nuestra gestión, pero lamentablemente se han presentado algunos inconvenientes que incluso ha provocado que nuestra representante en esta comisión especial haya optado por la renuncia, y que ahí vemos cierta complejidad, puesto que en estos momentos se está desarrollando ya la última etapa que culmina el 30 de este mes, teniendo luego 5 días para que seamos convocados al pleno y se vaya a la votación por quienes hayan sido, hayan obtenido el mayor puntaje para la votación de la designación del magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Es importante contar con un Tribunal Constitucional o podemos prescindir de él? Para mí es importante, puesto que este es una institución fundamental para ver los temas del marco normativo, sobre todo si hablamos de la Carta Magna de la Constitución Política del Perú. ¿Y este tribunal está a la altura de las circunstancias, habida cuenta que últimamente ha condonado deudas millonarias a grandes empresas? Ese cuestionamiento permite de que en la próxima elección se tenga que tener mucho cuidado con la designación a una persona que tiene que tener antecedentes de manera transparente y que más bien pueda dar la esperanza en que su interpretación, su decisión dentro de los magistrados del Tribunal Constitucional sea de acuerdo a la realidad y pueda recoger de manera imparcial la interpretación de la Carta Magna de nuestro Perú. Esto es algo que indigna pues al pueblo peruano. Muchas veces la SUNAT te persigue por unas deudas que son pequeñas e incluso te cierran tu negocio. Y sin embargo, las grandes empresas, por ejemplo Telefónica, como tienen su pool de abogados, empiezan los reclamos ante los requerimientos que haga la SUNAT, dilatan el proceso para que estas deudas prescriban, luego se van al tribunal y olea y sacramenta prácticamente el no pago de su deuda millonaria. Y eso es lo que enfurece pues a la población, ¿no? Como esta institución que debería, como dices tú, controlar pues el orden, finalmente termina pues amparando el pedido de estas grandes empresas y a los pequeñitos nos tratan de manera abusiva.
Y ahí tenemos que ver las consecuencias de esta designación de quiénes son los encargados, quiénes tienen mayorías de bancadas en el Congreso de la República, qué mayoría está dentro del Congreso quien puede tener la decisión para la elección de los mismos, entendiendo los cuestionamientos, justamente el perdón de estas deudas que a través de interpretaciones más bien ha favorecido a las grandes empresas. Es una opinión que nosotros también la manifestamos y que se debe tomar a consideración, puesto que varias veces ya se ha acostumbrado que esas grandes empresas buscan mecanismos legales y si no hay resultados en el Poder Judicial, acuden al Tribunal Constitucional, que al final de cuentas optan pues por dar resoluciones que los favorecen. Por eso que tenemos que tener cuidado en estas elecciones que las quieren hacer para nosotros un tanto ya rápidas, celeres, entendiendo que falta solamente un mes y algunos días. ¿Por qué no mejor optamos en que el Congreso que ya ha sido elegido, con el tiempo que van a tener, puedan ellos elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional, entendiendo que es la máxima institución que pueda interpretar la normatividad de nuestra Constitución Política del Perú? Uh-huh. También es cierto pues que los congresos anteriores que hemos tenido, cuando elegían a los miembros del Tribunal Constitucional, prácticamente era una repartija, de acuerdo al porcentaje de congresistas que cada uno tenía, pues, ¿no? Y esto precisamente era algo que se iba a modificar. ¿Se logró modificar esto? Es lo que queremos, una reglamentación diferente para la elección de los magistrados, entendiendo de algunas sentencias que se ha tenido y que más bien ha causado la indignación de la población. Pero tampoco podemos mencionar que son todos los integrantes del Tribunal Constitucional. Hay quienes también han manifestado quizás una postura donde concuerda dentro de la razonabilidad y también las necesidades que el pueblo reclama, entendiendo de que la Constitución no es pues una norma rígida, sino que a través de su interpretación debería de recoger un aspecto bastante equilibrado y no evidenciar cierto favoritismo a algunos minoritarios en cuanto a lo que comentó al principio de esa entrevista, de dar el tema de los impuestos a las grandes empresas, el perdón a través de sentencias, que ha causado pues una indignación en la población de nuestro país. ¿Cuál es el procedimiento para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y en qué etapa nos encontramos actualmente? Mire, desde el año pasado se ha tenido que conformar una comisión especial dentro del Congreso de la República para que dentro de este procedimiento se pueda cumplir con la entrevista y la evaluación también de quienes en esta participación puedan ellos presentar sus declaraciones juradas, la información que ahora va a tener que emitir la comisión especial. También es muy importante observar sobre los informes que tiene Contraloría respecto a cada uno de los participantes, y también tenemos el proceso en cuanto a las fechas que se han planteado en el Congreso de la República para algunas observaciones que puedan ser planteadas respecto a los candidatos, y estas tienen que ser levantadas. Ahora estamos ya pasando al cuadro de méritos, y que en las entrevistas van a pasar a designar la comisión especial a quienes han sido o a quienes han obtenido el más alto puntaje, para que en el pleno se pueda debatir y se pueda a través de la votación elegir a los próximos magistrados. No sabemos si es que se va a lograr la votación necesaria, que serían los 2/3, puesto que si no es así, el mismo reglamento del Congreso tendría que dar otra posibilidad para una nueva convocatoria, o en todo caso presentar a quienes han obtenido menos puntaje y no hayan sido llevados a cuestión en el pleno del Congreso. ¿La ciudadanía, el pueblo, tiene alguna forma de participar en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Por ejemplo, tachar si es que sabe de alguna causal por la cual no puedan estar en ese cargo. Sí, sí tienen, hay una etapa, hay un plazo donde presentan algunas observaciones y estas son evaluadas, y si es que hay sustento de las mismas, entonces ya el aspecto pasa por un análisis de parte de esta comisión especial que ha sido conformada en el Congreso de la República.
En un momento determinado de la campaña electoral, el señor Pedro Castillo, del partido político Perú Libre, manifestó pues que iba a desactivar prácticamente el Tribunal Constitucional. ¿Eso fue un lapsus de él? Pienso que quizás sí, en vista de que no se ha considerado el marco normativo, la constitución política de Perú, dando fortaleza más bien a las instituciones que permiten un trabajo autónomo en cada institución, y también el tema de un Estado de Derecho, entendiendo que este es un órgano que más bien ayuda y permite tener respeto y impulsar leyes que están dentro del marco de la Constitución a través de su interpretación y en las sentencias, incluso la jurisprudencia que nace desde el tribunal, para que pueda actuarse de acorde a lo que ellos puedan manifestar en las leyes que han podido ser cuestionadas como inconstitucionales. Y cambiando de tema, en estos momentos el partido político Perú Libre están abocados a recolectar 5 millones de firmas para cambiar la Constitución. ¿Esto es viable? Al menos no está prohibido por el marco constitucional, pero entendiendo de que es la coincidencia que tiene con el Frente Amplio, será justamente la participación de usted y participación de toda la población, si es que están de acuerdo con una asamblea constituyente para el cambio, la posibilidad del cambio de una nueva constitución. Según un experto en temas electorales, el señor José Tello, manifiesta lo siguiente: no podrán convocar a referéndum si antes la propuesta no pasa por el Congreso. La ley 26.300, la ley de participación ciudadana, señala que la consulta popular solo procede si el Parlamento ha rechazado previamente una iniciativa ciudadana convertida en proyecto de ley. Es totalmente cierto, porque un camino es a través del Congreso, que la propuesta puede hacer a través de un referéndum la consulta a la población, y otra que es un derecho también de parte de los ciudadanos que puedan impulsar que se desarrolle este referéndum, pero que necesariamente tiene que pasar al Congreso para que esta pueda ser aprobada y se pueda tener a buena cuenta esta posibilidad, pero siempre pasando por la decisión de la población. Ambos caminos son viables. El presidente de la República, Francisco Sagasti, cuando convocó al proceso electoral, manifestó pues de manera clara y precisa que la tarea fundamental de quien logre ganar las elecciones y nos gobierne en los próximos 5 años tenía que, 1, resolver la crisis sanitaria, y 2, resolver la crisis económica. E incluso el gobierno de reconstrucción se puso como tarea 3 temas: llevar adelante el proceso electoral, cosa que se está llevando a cabo; resolver la crisis sanitaria; y 3, resolver la crisis económica en la medida de su posibilidad y hasta donde su mandato pues lo permita. ¿Crees tú que gane quien gane, tal parece que va a ser el señor Castillo, es un tema prioritario abocarnos al tema del cambio de constitución? ¿Es necesario tener una nueva constitución para poder combatir la crisis sanitaria, para poder reactivar nuestra economía? ¿Eso es imperioso sí o sí? Mire, el camino de la nueva constitución no es de un día para el otro. Este es un camino extenso, largo, que se requiere también bastante análisis sobre qué es lo que se busca cambiar dentro de la constitución política de Perú. Y sí estoy de acuerdo que se tiene que priorizar la crisis sanitaria, el problema económico y el tema de educación, que para mí es fundamental, que nos va a permitir que nuestra población, los futuros profesionales, tengan una crítica independiente y no se dejen llevar por algunas circunstancias que hemos visto en este proceso electoral. Más bien ha desinformado a la población. Si bien es cierto, se mantiene la propuesta de la nueva constitución, esta va a ser un tanto tediosa a largo plazo, entendiendo que la mayoría del Congreso es la que está rechazando esta propuesta, puesto quien decide a través de la votación es el Congreso, para que se pueda tener o reformas constitucionales o un cambio de constitución. Pero este es un camino largo
que en paralelo muy bien se tiene que priorizar la crisis sanitaria, el tema económico, la reactivación económica, que va a ser bastante fundamental para salir de esta situación tan difícil en la cual nos encontramos. ¿Cuán largo va a ser ese camino? Yo pienso, miren, es bastante complejo cuando hablamos en que la mayoría del Congreso que ha sido elegido ha tenido una postura respecto a las políticas fujimoristas. Sabemos que el candidato Aliaga, Soto, son pues fujimoristas desde cuando han tenido una actuación política y sobre todo en este proceso electoral. Entonces sabemos que ellos van a votar en contra y eso no va a permitir que esto sea de manera rápida e inmediata, sino quizás se vaya a esperar a través de un referéndum la decisión del pueblo. Eso también va a requerir de un tiempo porque va a tener que hacerse una convocatoria, se va a tener que plantear un reglamento para la convocatoria de la misma. En el supuesto que tengamos una asamblea constituyente, esta asamblea constituyente, ¿cuánto le costaría a todos los peruanos? Ahí, miren, la situación en la cual nosotros estamos viviendo y en la que muchos manifiestan, en realidad necesitamos un redireccionamiento. Usted muy bien lo ha dicho. ¿Cómo es que el tribunal más bien falla a favor de estas grandes empresas que en estos momentos de difícil situación donde estamos tratando de sobrevivir han lucrado con la salud, han lucrado con la necesidad del pueblo? Y eso a través de la permisión de esta Constitución. Creo y yo pienso que más bien dentro del marco económico, del capítulo económico de la Constitución, se requiere ciertos cambios para que se busque un trato igualitario en cuanto al trato del Ejecutivo que se tiene al modelo económico que vemos como resultado nos ha acarreado a ser el país con mayor letalidad a nivel mundial. Se necesita redireccionamientos, pero ¿cómo vamos a lograr redireccionar las acciones del Ejecutivo, del Legislativo? Nuestra Carta Magna necesita algunas modificaciones que pueda permitir ello. Y este análisis justamente va a tener repercusión en el gasto que pueda acarrear la Asamblea Constituyente, pero primero tenemos que consultar al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo, impulsar este cambio de Constitución y que no se debería de tomar de manera alarmante, puesto que quienes entendemos, y creo que también usted lo entiende, hay mucho de lo que está plasmado en la Constitución que es inamovible, no se puede modificar, como son los derechos universales, derechos fundamentales de la persona. Pero sí, respecto al modelo económico que hemos constatado, nos ha llevado pues más bien a una crisis de la cual ahora estamos con la preocupación de cómo salir a flote, porque se van a venir tiempos bastante difíciles para el país. El señor Aníbal Torres Vázquez, que es el abogado del partido Perú Libre en estos momentos ante el Jurado Nacional de Elecciones, ha manifestado de que la economía social de mercado no se va a cambiar de la Constitución. Y esa es la economía que está en Europa. El problema está que en nuestro país no se ha aplicado, no se ha puesto en marcha la economía social de mercado. Lo que se ha puesto en marcha es una economía neoliberal, una economía mercantilista que hace más rico al rico y más pobre al pobre. Lo que sí manifestó es que en la Constitución la actividad económica del Estado es subsidiaria. Y esa partecita sí tendría que modificarse para darle pues un peso al Estado en el plano económico. Eso es cierto, pero justamente, ¿cómo es que a través de que en la normatividad, en la Constitución, está plasmado la actuación que tiene que tener el Poder Ejecutivo respecto al modelo económico, estas no sean plasmadas y más bien no conlleven a que tengamos una mejoría en cuanto a los servicios públicos en el tema de salud, en el tema de educación? Yo planteé, por ejemplo, un proyecto de ley el año pasado y recién se debatió este año, a inicios de este año, sobre la expropiación del oxígeno aquí en nuestro país. Pero esto ya estaba dentro de la normatividad, o sea, no había la necesidad de plantear nuevamente o replantear para que el Poder Ejecutivo pueda ejecutar estas acciones, puesto que es el encargado
de preservar la salud, de preservar la tranquilidad en la población. Precisamente lo que usted señala es economía social de mercado. En una economía social de mercado se permite que el Estado intervenga siempre y cuando de por medio esté pues el bienestar general de la población. En cambio, en una economía neoliberal o liberal, el Estado no puede intervenir y todo lo deja a la suerte de la ley de la oferta y la demanda. Y lamentablemente no se hizo. En la práctica no sirvió. Y lo que quizás se puede encontrar más bien la ejecución de esta disposición que vemos más bien es urgente, es la especificación que se necesita. Por ejemplo, en el tema de contratos, cuando se hace una licitación con una empresa y esta empresa está comprometida en desarrollar esta obra en un plazo debido con el presupuesto que se ha aprobado y esta no cumple, por el contrario, se ha identificado actos de corrupción, ¿por qué no es el Estado el encargado de resolver este contrato y no causar a la población perjuicios? En Arequipa tenemos 3 gigantes hospitales que se han judicializado. Tenemos que cambiar esos aspectos en la Constitución para que el Poder Ejecutivo, al identificar procedimientos de irregularidades que se han cometido en obras de envergadura, se deba de resolver y no más bien permitir ni el atrevimiento de estas empresas de pedir indemnizaciones al Estado, como es el caso de Odebrecht. La situación pasa pues por una situación alarmante en que cómo es que a través de la interpretación cambian la realidad de cómo más bien debe de estar manejado el sistema económico en nuestro país. El señor Vizcarra, quien estuvo pues de presidente cuando estuvimos en la primera ola, ante el alza pues de los medicamentos, por ejemplo un Panadol o un paracetamol de 1 sol se mandó a 10 soles, los bancos que estaban refinanciando deudas pues a un 80, un 90%. En esos momentos, por ejemplo, los organismos reguladores ni el presidente hicieron absolutamente nada. ¿Qué dijeron? Que no podemos intervenir porque tenemos la ley de la oferta y la demanda y no puede intervenir el Estado. Sin embargo, por ejemplo, cuando los transportistas deciden subir el precio de los pasajes, entra a tallar Indecopi y dice no, concertación de precios. O sea, ahí sí funciona la economía social de mercado a través de los organismos reguladores. Pero cuando se trata de chocar contra las farmacéuticas, con los bancos, ahí no funciona la economía social de mercado. Esa es justamente la preocupación y muy bien lo que dice, puesto que ¿quiénes son los que se alarman cuando se habla un cambio de constitución? Justamente es la CONFIET, son las grandes empresas que están en total desacuerdo, puesto que incluso malinforman a la población, entendiendo que esto se convertiría en una situación insostenible si hablamos de la economía. Por eso es muy importante saber o dar a conocer sobre los antecedentes que ya lo hemos vivido, tanto como en la anterior gestión de la presidencia, donde se ha visto, no solamente en el tema de los medicamentos, camas UCI que han llegado a costar entre 200.000 y 300.000, el oligopolio de las plantas de oxígeno, con el incremento que más bien ha lucrado y no ha permitido salvar vidas, y eso es terrible, puesto que sí debe haber esta posibilidad de un cambio de constitución. Eso sí, reitero, con responsabilidad, prudencia en el tiempo necesario para tener un redireccionamiento y no seguir viviendo estas circunstancias difíciles, de la cual también, de todas maneras, es una repercusión de esta constitución realizada en un gobierno dictatorial que ahora también está desestabilizando nuestro país por estos cuestionamientos que se están ante el Jurado Nacional de Elecciones, cuestionamientos alarmantes si entendemos de un Estado de Derecho, puesto que no hay sostenibilidad respecto a sus reclamos que han sido planteados en estos últimos días. El señor Castillo, candidato pues del partido político Perú Libre, en la segunda vuelta prácticamente moderó su lenguaje, ya no fue el radical de la primera vuelta. Por ejemplo, el plan, ¿no?, de cara al Bicentenario, un plan que prácticamente deja de lado el ideario de Cerrón, el equipo técnico que presentó y que participó en el debate contra el equipo técnico de la señora Keiko. Es decir, en esta segunda vuelta la gente que ha votado por el señor Castillo, la gente que ha votado por el partido político Perú Libre, no lo ha hecho
por el ideario del señor Cerrón, sino lo ha hecho por el lenguaje y las propuestas que el señor Castillo ha hecho en esta segunda vuelta. Y las mismas han tenido que ser quizás modificadas, puesto que ya nos encontramos en otra etapa totalmente diferente a la primera vuelta. Si en la primera vuelta los dos candidatos han obtenido un porcentaje bastante mínimo, creo que ahora es confrontarse y más bien sincerar de la población que no ha elegido a los dos candidatos para que busque un camino como es el planteamiento para el bicentenario, en cara al bicentenario, para que se pueda atender. Lo que se busca es atender las necesidades de la población que sigue relegada. Aquí en Arequipa hay distritos tan alejados que ni siquiera hay una posta médica, un centro de salud como es el distrito de Puica. Solamente hay promotores de salud que se limitan en llamar al hospital más cerca para que a través de una ambulancia en un estado totalmente precario pueda trasladar a un paciente. Ahí no llega el Estado. Sin embargo, el señor Guillermo Bermejo manifiesta de que la población de nuestro país, el elector, ha votado en esta segunda vuelta por el ideario de Cerrón y por lo tanto ellos tienen toda la autoridad para empezar, una vez que lleguen a ser gobierno, a desarrollar ese ideario. Bueno, ahí tenemos una opinión respecto a que quizás, como ya lo ha manifestado, hay una postura respecto a la organización partidaria de Perú Libre y otra respecto a quienes están siendo elegidos y quienes han sido invitados y ahora están ya designados como presidentes, si tomamos en consideración lo que ha manifestado OMPE sobre los resultados al 100%. Yo creo que las diferencias y los descargos que también ha manifestado el señor Pedro Castillo se debe de tomar en consideración, puesto que ha deslindado cualquier posibilidad de poderlo tener en una posible gestión que él va a tener en la presidencia respecto al señor Cerrón, ¿no? Y precisamente también lo manifestaste, ¿no? En realidad, los que de repente votaron por ese ideario son los que votaron en primera vuelta pues por el partido político Perú Libre y que de acuerdo a la información que tenemos fue el 15.72%. Con ese porcentaje no puede pretender, ¿no?, y rogarse la representatividad del pueblo peruano y decir que todos han votado pues por su ideario. Eso es algo total y absolutamente falso. Y ahí requerimos siempre de un análisis, de un sinceramiento y de un criterio respecto a que más bien las decisiones que pueda tener el próximo presidente también tiene que pasar por esas reformas de la normatividad, de las leyes que necesariamente tienen que pasar por el Congreso de la República. Ahí hay cierta complejidad y ciertos problemas en vista de que la mayoría ya ha dado su punto de vista contraria a quien ha sido elegido mediante el resultado al 100% en OMPE con Pedro Castillo, y se nos viene bastante difícil los tiempos de aquí para adelante entendiendo esa mayoría en el Congreso de la República. Y eso precisamente es lo que en el sector de los empresarios, de los trabajadores, es lo que genera esa incertidumbre, y eso, por ejemplo, ha llevado a que el dólar se dispare, esté habiendo fuga de capitales, ¿no?, por esta incertidumbre y sobre todo por lo que manifiesta pues los representantes del partido político Perú Libre, ¿no?, porque ese ideario es el que precisamente espanta a la población. Por ejemplo, la empresa Plus Petrol, TGP, que tienen a su cargo lo del gas de Camisea, hace un año que ya prácticamente no hacen exploraciones. ¿Por qué? Por la situación de incertidumbre que vive nuestro país. Y el señor Pedro Castillo ha dicho que prácticamente eso ya no va. Entonces, ¿eso no va? ¿Qué significa? Que prácticamente eso vuelve al Estado peruano. Y ellos prácticamente se van de nuestro país, vienen ahí los arbitrajes, y de acuerdo a esos contratos que tienen suscritos, prácticamente lo que ellos tenían que haber ganado en 30 años, lo van a ganar en un acto. Yo pienso que aquí, cuando hace las declaraciones, y sobre todo tenemos que tomar en cuenta sus asesores dentro del marco económico,
es que lo que se busca es el sinceramiento y eliminar las exoneraciones tributarias que estas grandes empresas han tenido a través de resoluciones, decretos supremos que el Ejecutivo ha realizado y que más bien ha causado perjuicio a la población. Entendiendo que ahora sí va a ser necesario esta reformulación, puesto que se nos vienen momentos bastante difíciles, críticos en nuestro país, si hablamos de la reactivación económica y si hablamos de presupuesto para que ésta sea destinado al sector salud. Creo que ahí debemos de ser bastante precisos y hay coincidencia con nuestra bancada en el Frente Amplio respecto a la eliminación de estas exoneraciones a las mineras, grandes empresas, a los casinos, que muy bien van a poder servir para poder cubrir necesidades que la población alejada de las metrópolis de las ciudades necesitan urgentemente. Aquí en Arequipa están falleciendo diariamente más de 40 personas en estas 2 últimas semanas. Hay la necesidad de contratar a más personal, hay necesidad de adquirir más equipos y también adquirir mayor asignación de vacunas para que sean inoculados. Y por ahí pasa el tema de esta reforma, que son muy importantes para que a través de los impuestos también se pueda sobrellevar esta crisis que va a tener repercusión negativa en nuestro país. Vivimos momentos sumamente difíciles con esta crisis sanitaria, esta crisis económica, y la crisis económica no solamente ha afectado pues al pueblo, a los trabajadores, también ha afectado pues al gobierno central, regional, local. ¿Por qué? La recaudación tributaria prácticamente ha caído de manera drástica y eso desfinancia el presupuesto. Necesitamos en estos momentos inversión de dentro y de fuera. Y si vamos a correr a los inversionistas, la situación se va a volver más catastrófica. Una cosa es pues, ya señores, basta de exoneraciones tributarias, eso está muy bien, pero de ahí decirle, señor, te vas, ¿no? Perdemos puestos de trabajo y lo necesitamos en estos momentos. Al menos eso no he escuchado de parte de Perú Libre, o en todo caso de quienes están asesorando la parte económica. Más bien sí hemos escuchado y han ratificado que se debe de mejorar la recaudación tributaria que pueda permitir, y este sinceramiento tiene que ser desde el inicio, que una actividad extranjera pueda participar en nuestro país. Incluso hablando de las mineras, que muy bien se puede permitir la extracción, pero estas tienen que cumplir con todos los requisitos y por supuesto con la propuesta de mejorar la recaudación, y no es posible que un gran porcentaje, más bien estas sean llevadas por estas pocas empresas y sean ínfimas las ganancias o ínfimas las tributaciones que perciben el Estado, y por ello que nos encontramos pues en una situación bastante difícil, compleja, no solamente en el tema de salud como lo hemos visto, sino también en el aspecto de las empresas mineras, en el aspecto también de las empresas que tienen el manejo del turismo, en las empresas aéreas. Es bastante cuestionable este aspecto, que ahora en esta crisis se ha evidenciado que más bien ellos no han sido solidarios con el pueblo peruano. Por el contrario, y hablando de estadísticas, se han enriquecido más en cuanto a las ganancias, puesto que ha tenido que ocurrir lo contrario, sabiendo, entendiendo de que se está luchando por mantenernos con vida y evitar de que un ciudadano vaya pues a un centro de salud a hacerse atender con la probabilidad de ya no regresar, puesto que no hay camas UCI en este momento a nivel nacional. Te manifestaba eso porque eso está pues en el ideario de Cerrón. Ahí habla de nacionalización, de estatación de los sectores estratégicos de la economía peruana, y en ellos está pues la minería, está el gas. Y no solamente lo dice Bermejo, lo dice el señor Cerrón. Y respecto del discurso moderado del señor Castillo, él ha dicho bien claro, por si acaso esos técnicos no nos van a marcar la ruta, no nos van a marcar la pauta. Incluso Castillo ha dicho bien claro también, a mí nadie me va a hacer firmar ninguna hoja de ruta. Entendiendo de que ha sido una propuesta de la anterior gestión, porque ahora hablan de un proyecto para el bicentenario, que este plan ha sido o está siendo ya sociabilizado, para entender de que nada de lo que se ha manifestado en el ideario, que es totalmente diferente a un plan de trabajo propuesto
por el señor Pedro Castillo, que ahora sí, a través de un estudio y con los análisis y con el estudio de parte de un cuadro técnico, es que se está manifestando en diversos medios de comunicación, más bien a que no están con esta postura que puede causar o que está causando preocupación en la población, y que más bien ha servido al contendor de Pedro Castillo, indicando de que esto nos va a llevar al descalabro económico, lo cual es totalmente falso. Pero también contribuyen a eso las declaraciones de Bermejo y del mismo Cerrón, que prácticamente ningunean a los asesores técnicos. ¿Aló? Sí, creo que ¿me escuchan? No, no te escuchamos, no se te escuchó. Ya, ahora sí, por favor, me reitera sí. La pregunta, se fue por un momento, me parece, la señal. Ah, ya, te manifestaba pues de que no solamente los ataques son de parte pues de la señora Keiko Fujimori aprovechando esas cuestiones, sino que la misma gente del partido político Perú Libre da pie para eso, con las expresiones que brinda pues el señor Bermejo y con las expresiones que da pues el señor Cerrón. Eso es para espantar a cualquiera. Pero ya deslindó que no va a ser ni el portero de cualquier institución a los que ha mencionado, y que más bien se empecinan en considerarlos, entendiendo de que quien ha sido elegido es Pedro Castillo y no más bien quien es el presidente del partido de Perú Libre. Eso creo que lo tenemos claro, ¿no? José Luis Sancalle, ya para ir terminando la entrevista, ¿cuál va a ser la posición del Frente Amplio en el supuesto que el partido político Perú Libre, que es el que ha ganado las elecciones, y su candidato, pues el señor Pedro Castillo, empiece a implementar, si es que llegan a ser gobierno, el ideario del señor Cerrón, del partido político Perú Libre? Mire, nosotros siempre hemos invocado a que se haga un trabajo en conjunto, y hemos encontrado coincidencias respecto a que debemos de mejorar el tema de educación, el tema de salud, vivienda, y una lucha frontal y sincera contra la corrupción. No solo de palabras, no solo de dichos, como hemos escuchado en el Congreso, cuando hablan de una lucha frontal contra la corrupción, pero al momento de votar no ratifican esa postura. En esas coincidencias que hemos tenido con el electo presidente para la presidencia, Pedro Castillo, es que se tiene que fortalecer. Y por supuesto, también tiene que estar de lado la vigilancia respecto al cumplimiento de estos compromisos, que más bien ha conllevado a que la población deposite su confianza y pueda tener la esperanza en que pueda haber un cambio en nuestro país. Estamos cansados de las organizaciones criminales, de los cuellos blancos, del blindaje dentro del Congreso de la República. Es, creo, momento de reflexionar y también asumir pérdidas, asumir ganancias cuando hablamos de este proceso electoral, para que en un trabajo en conjunto podamos avisorar un cambio en nuestro país que necesita urgentemente. Pero va a ser bastante difícil, como ya lo mencioné, en vista que en el Congreso tenemos no solamente una bancada fujimorista, sino dos bancadas que respaldan a ojo cerrado, como es del candidato Aliaga y también del candidato Soto, que sabemos claramente que tienen una inclinación política al fujimorismo. La pregunta era concreta. En el ideario de Cerrón dice bien claro: desmontar este modelo económico y montar el modelo económico socialista. Respecto de eso, lo mencionó Cerrón. Estamos hablando quien ha sido elegido, Pedro Castillo. No, te pregunto, en el supuesto que empiecen a desarrollar desde el gobierno esa propuesta, ¿cuál sería la posición del Frente Amplio? En el supuesto que eso se dé, no te estoy diciendo que se va a dar. No podría dar quizás una postura a supuesto que no puedan ser ejecutadas, ¿no? Nos ligamos más bien a las coincidencias que tenemos respecto al tema de priorizar el sector salud, el sector de educación y la lucha frontal contra la corrupción, y por supuesto una reformulación de la exoneración o la eliminación de la exoneración de los tributos a las grandes empresas. Bien, José Luis Sancalle, te agradecemos tu participación en el programa, ¿no? Y será pues hasta una próxima.
A ustedes, muchas gracias por la oportunidad y no dejemos de utilizar nuestro tapaboca y el distanciamiento, puesto que seguimos pasando momentos críticos y la cama UCI no significa que nos va a salvar la vida, puesto que es un 50% de probabilidad que nos mantengamos con ella. Muchas gracias, Tino. Un abrazo. Gracias a ti. Señores, hemos tenido la participación del congresista de la República, José Luis Ancalle, por las filas del partido político Frente Amplio, con quien hemos tratado acerca, uno, de lo que se viene haciendo actualmente en el Congreso, elegir a los reemplazos del Tribunal Constitucional de aquellos que ya tienen su mandato vencido. Hemos también tratado acerca del plan de gobierno del partido político Perú Libre y también de los temores pues, que tiene la población, y como consecuencia de eso tenemos la subida del dólar y la fuga de capitales. Él prácticamente nos ha manifestado que es un poco difícil que se ponga en práctica el ideario de Cerrón. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.